Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos a este martes 16 de junio de 2020. Como siempre, es un placer enorme estar con ustedes. Bienvenidos y deseamos lo mejor para usted en este día, por cierto, de reapertura económica, por lo que ya están desde luego avisadas muchos sectores de la economía del país que a partir de este día entra la fase número 1, por lo cual es importante hacer hincapié sobre el propósito y la importancia que tiene la de proporcionar todas aquellas directrices para aumentar no solo la eficacia de la productividad, sino también de las medidas de prevención para combatir la propagación de enfermedades como el COVID-19. Hoy, a propósito y para hablar de protocolos de higiene laboral y también legales, nos acompaña acá en nuestros estudios el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días por la invitación, Neto, y siempre a tus órdenes y listo para todas tus preguntas, contestarlas en función de toda tu teleaudiencia. Ministro, a propósito, es un día, como lo mencionaba, muy importante en varios sentidos, el arranque de actividades según la fase 1 y la importancia que tiene de conocer y aplicar y ver cuáles son esos cánones de bioseguridad que deben de implementarse en aquellas empresas que a partir de ahora abren precisamente sus actividades, ¿cierto? Sí, tal como se planteó a nivel gubernamental, hoy inicia la fase 1 de la reactivación económica. Y yo quiero en primer lugar reconocer a todo el sector empresarial de este país que ha acatado las disposiciones del Ejecutivo, pero más que acatarlo, fundamentalmente es que hemos estado trabajando en un gran consenso con todos los sectores y actores de la sociedad productiva y gracias a Dios inicia hoy ya la reactivación con la fase 1. Y ese es un gesto muy loable y muy positivo que también como gobierno debemos de reconocer con el sector empresarial de este país. Hemos estado en reuniones, Neto, de forma permanente con los sectores empleadores. Hemos estado en reuniones con la academia para la definición incluso de esta fase. Hemos estado en reunión con los trabajadores y gracias a Dios pues hoy inicia la reactivación y el ministerio tiene que quintuplicar sus esfuerzos tanto físicos como a nivel territorial. Tenemos en este momento ya activados los 14 delegaciones departamentales y pues nos vamos a quintuplicar, como te repito, para garantizar que los protocolos de bioseguridad se cumplan al 100%, porque la forma de garantizar algún nivel de control y tratar de romper la cadena de transmisión del COVID es precisamente garantizar buenos protocolo, pero aún más cumplirlos el 100%. Así es que eso va a ser la tarea titánica, ¿no? Ok, entiendo que todo esto está basado en un respaldo legal, que es el decreto 31. Sí, pero fíjate que, y eso yo lo aclaraba, porque de repente se plantea, bueno, el Ministerio de Trabajo, toda su funcionabilidad en este momento de cara a la emergencia, al COVID y todo, va a ser en base a un decreto. Yo quiero dejar claro que el Ministerio de Trabajo no necesita decreto ni legislativo ni ejecutivo. Nosotros, nuestra legislación lo contempla, cómo debemos de actuar en este tipo de casos y tenemos todo un articulado, el tema, por ejemplo, de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo de Previsión Social en su artículo 5 y 7, la Ley General de Prevención de Riesgo y Higiene y Seguridad Ocupacional. Y así sucesivamente te puedo garantizar que todo nuestro marco legal nos garantiza. A mí en el caso de mi calidad de ministro y el Ministerio de Trabajo como tal, me da igual un decreto legislativo o cualquier otro tipo de decreto porque no necesito para hacer la verificación y para garantizar las inspecciones. Así es que hoy hemos amanecido ya, todos nuestros equipos están haciendo inspecciones en los 14 departamentos
y Dios mediante queremos garantizar la seguridad, la salud y la vida de nuestros trabajadores y consecuentemente que cuando regresen a sus casas vayan sanos también. A ver, hay potestad entonces orgánica, si lo queremos ver así entonces, del Ministerio de Trabajo para poder actuar de conformidad que aquella empresa que no cumpla con esos cánones no puede seguir operando. Sí. Digo esto porque algunos sectores han cuestionado, bien lo decía usted, ministro, el hecho de que no tienen potestad para poder de alguna manera llevar a cabo este tipo de actividades el Ministerio de Trabajo per se, ¿no? Si no fuera por un decreto de carácter legislativo. Es más, el decreto 31 en algún momento están diciendo algunos sectores políticos que viola la Constitución. Ayer lo decía, por cierto, representantes de varias gremiales, entre ellas ANEP, que se hizo presente a la Comisión de Hacienda, si no mal lo recuerdo, ¿no? No, y eso es peligroso porque cuando ya ANEP dice que es inconstitucional, casi que nos está anunciando que la sala lo va a declarar inconstitucional. Sumamente peligroso. Pero al margen de vuelvo a repetir, cualquier decreto ejecutivo o legislativo, no necesito eso, Neto, para hacer las inspecciones, verificaciones. Ya tengo fuerza legal a través de la Constitución de la República. Se plantea clara y categóricamente que nuestro ministerio, nuestra cartera de Estado es el ente rector en este país en materia laboral y tiene que garantizar todo la seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, y eso yo no necesito autorización ni legislativa ni ejecutiva, no necesito un decreto transitorio, sino que nuestro marco legal, ya la normativa eminentemente legal la contempla, y lo que me corresponde hacer es el trabajo hoy muy fuerte con nuestros equipos a fin de garantizar la salud de los trabajadores. Ok, aclarado ese punto, entremos un poco a conocer los actores productivos que entran en esta fase 1. Talleres, servicios de reparación y mantenimiento, docentes y administrativos de centros educativos. ¿Me corrigen, ministro? Sí. No sé si podemos apoyarlo también ahí con las imágenes, por favor. Ahí están. Tenemos también el sector público, en el sector de trámites de inversión. No todo el sector público entra a trabajar, no sé a qué se refiere. Me gustaría que fuéramos aclarando estos puntos, ministro. En primer lugar, hay que dejar claro, porque hay una gran pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas mayores de 60 años? Indistintamente sea sector público o sector privado. Mayores de 60 años todavía deben de quedarse en su casa, número uno. Número dos, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen enfermedades bastante crónicas que son contempladas así, que también lo contemplaban los decretos anteriores? Recomendación también, hay que quedarse en casa, y vamos con una estrategia de gradualidad tal como el cronograma lo está establecido. No podemos abrir la economía ni la productividad del país de un solo tajo, Neto, porque esto sería catastrófico. Abrirlo tenemos que hacerlo de forma gradual, y yo creo que gracias a Dios hemos logrado un buen acuerdo con los empresarios de este país en la gradualidad. Inicialmente incluso los intervalos de tiempo estaban contemplados en 21 días, pero al final se logró bajar a 15. Entonces vamos a salir bien, ayer tuve una denuncia bien fuerte que ayer había convocado la Corte Suprema de Justicia al 100% de sus trabajadores. Ayer mismo ingresaron cerca de 34, 36 inspectores nuestros, un equipo multidisciplinario que fue a hacer una inspección, y el día de hoy revisamos cuáles son los hallazgos, el estudio realizado. Nosotros, sea sector público o sector privado, lo vamos a fiscalizar en materia de seguridad e higiene ocupacional a fin de garantizar, repito, la vida. Para el presidente de la República y para este gobierno, todo Neto ha estado por encima, cuidar y proteger la salud del pueblo salvadoreño. Ok, decía ministro, y perdón un poco, voy a ser más específicos en esta parte. No todo el sector público ingresa a sus actividades hoy, ¿verdad? ¿Cierto? No todo. No todo, ¿verdad? No todo. ¿Esta calendarización la va a dar el Ministerio de Salud? Sí, lo que pasa es que hay un gabinete económico, que así se llama ahorita, es un gabinete económico que está garantizando la reapertura gradual de la economía, y esto tiene que ver mucho la forma como lo están haciendo,
dependiendo de los resultados, los estudios que ejecuta el Ministerio de Salud en materia de la tendencia tanto estática o crecimiento que tenga el tema de la pandemia. Eso entiendo que el equipo económico lo analiza y en ese marco es que se va soltando un poquito y abriendo un poco, digamos, la llave de la reapertura económica. Nosotros sí estamos claros que nuestra economía tiene una contracción muy grande, no solo nuestra economía, sino el mundo entero. No va a haber difícilmente en el planeta un país que tenga los acelerados niveles de crecimiento económico que se han tenido. Todos creo que va a haber una contracción económica y estamos conscientes de la situación económica de nuestro país, pero por encima de todo queremos garantizar la salud. Eso significa que en la medida de los informes epidemiológicos de salud que esté emitiendo el Ministerio de Salud, es donde ha armado esta reapertura económica, economía. ¿Aquella empresa que no cumpla puede ser cerrada, ministro? Vamos a ver. Esta es una pregunta que creo que es importante, Sí. porque algunos juristas establecen que el artículo 86 establece el principio de la legalidad que dice que los funcionarios no tienen más facultades que las que les faculta la ley, ¿cierto? Y es correcto el 86, lo que plantea, pero eso es distinto a que tengamos facultades o no. En efecto, lo que pasa es que hay una cosa, Neto. Acá se ha destapado una estructura bien articulado, donde incluso hay un equipo de juristas que ya los conocemos, que son los mismos de siempre, que andan emitiendo opiniones. Esto del 86 un poco es como amenaza al funcionario público. Espérese, si usted se pasa, si usted se extralimita, también se expone. Bueno, a mí hubo un periodista incluso que hasta me escribió de forma directa, pero hay una realidad. Yo tengo que aplicar el debido proceso. O sea, a una empresa tengo que aplicar el debido proceso. Mi intención no es cerrar empresa, mi intención es ir a garantizar que los equipos de bioseguridad estén 100% completos, que el protocolo lo cumpla la empresa el 100%, ese es mi anhelo en este momento. Ahora, aquellas empresas que no cumplan, hay faltas leves y graves. Okay. En el momento que nosotros veamos un peligro inminente de un trabajador o trabajadores, en ese momento la ley nos faculta para el cierre y tengo sustento legal. Nosotros ya hemos procedido y con quienes procedimos contrataron un buffet jurídico precisamente para lograr que se le abriera por la vía legal. No pudo, porque nosotros en el Ministerio de lo que sí nos percatamos es de aplicar el debido proceso y a nadie, absolutamente a nadie, le vulneramos su derecho. Ok, ministro, en referencia a ese elemento, también a esa figura jurídica, el hecho de que alguna empresa que no cumpla con este canon de protocolos también puede verse en el mismo problema, me refiero. Sí, nosotros tenemos... Es decir, porque está exponiendo en ese caso a sus empleados y también a, si queremos verlo, su clientela o sus proveedores, ¿no? Sí. Nosotros, en primer lugar, como repito, hacemos nuestro estudio con nuestro equipo de inspección, nuestro análisis está conformado por un equipo multidisciplinario y en base a eso revisamos. Si en el momento incluso nos hablan desde el lugar de los hechos y nos dicen, ministro, acá hay un peligro, un riesgo bastante grande y hay un peligro inminente para los trabajadores, en ese mismo momento tenemos la facultad legal para llegar a la decisión más fuerte, que es el cierre de la empresa. Mi anhelo, nuestro deseo como gobierno no es cerrar empresa. Este momento es el momento de la reapertura, pero si una empresa no cumple con todos los equipos de bioseguridad y no cumple con todos los requerimientos que los protocolos actualizados, porque teníamos protocolos anteriores, Neto, con el efecto pandemia, incluso en el ministerio tuvimos que contratar un equipo de epidemiólogos para que nos actualizaran los protocolos en el marco de este momento atípico que atravesamos, que es producto de la pandemia. Entonces hoy los protocolos, el Ministerio de Trabajo tiene unos protocolos tan actualizados que incluso tenemos un protocolo único que se llama COVID.
que ese es que se le entrega a la empresa y se le dice, estos son los síntomas de las personas y tiene que actuar de esta y de esta manera. Tenemos un protocolo general que es el protocolo rector de todos los protocolos, que eso ya está publicado en nuestras redes sociales del Ministerio de Trabajo, y tenemos cerca de 33 a 35 protocolos específicos por rubro. Nos hemos cuidado muy bien y prácticamente, y quiero dejar algo claro, estos protocolos fue producto también que después del requerimiento eminentemente técnico que se le impregnó para la actualización del mismo, lo discutimos, lo analizamos y lo acordamos incluso con los sectores empresariales y lo acordamos con los sectores laborales. Por lo tanto, estos protocolos, aparte de tener la legalidad, como lo dijo el presidente en la cadena, también gozan de una legitimidad clara y contundente porque fue todo socializado con los sectores. ¿El sector de la industria textil entra a trabajar? Sí. ¿Entra a construcción también? Entra a construcción. Este día. Y por eso es que, aprovechando esta cámara muy prestigiosa, yo nomás salgo de acá, voy para una empresa que se llama Haynes Brown, que está en Opico. Ahí estamos hablando de que es una de las empresas más grandes de este país, que tiene cerca de 12,000 empleos, y vamos precisamente para garantizar que la reapertura sea con la aplicabilidad de los protocolos y los estándares que nosotros hemos definido. Ok, entiendo que el día de ayer el término es así, ¿verdad? Fueron colocados en la página web de ustedes el protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo. Así es el titular, ¿no? Sí. A partir del día de ayer. Sí. Todas las empresas deben abocarse a este sitio web para poder de alguna manera contar con esos cánones. Y a partir de hoy, Neto, empezamos a subir los específicos porque ya se los hemos entregado a muchas de las empresas y a los gremios empresariales. ¿A qué se refiere los específicos? Por ejemplo, y esto es bien importante que veamos este elemento porque es una información que debe de tener de primera mano. Por ejemplo, una veterinaria tiene su propio protocolo. Ahí lo va a encontrar. El área de, por ejemplo... Corte y confección, salones de belleza, peluquerías y barberías, por ejemplo, con cita. Exacto. Alimentación. Tienen que ser, o sea, no podemos armar un protocolo general. Fíjate que el protocolo marco que nosotros tenemos, que es el rector, después de ahí hemos armado los específicos. Y los específicos siempre llevan el 60% del general. De ahí lo que se hace es ya equilibrar en el marco de, pongo un ejemplo, área de comida. Nos dice una empresa, fíjense que por ejemplo nosotros tenemos área de comida, pero hay una cosa, ministro, usted nos exige 2 metros de distanciamiento social, pero nosotros tendríamos que botar la infraestructura para armarla de nuevo y en las condiciones que estamos no podemos. Entonces al final, ¿qué hemos hecho? La construcción que va a estar a 1 metro de distancia, pero lo que hemos hecho es la división ya con vidrios, que son barreras protectoras y que incluso ellos decidieron elevarlo un poco más y tienen un nivel de privacidad. Sí. Así que estamos... Hay varias formas que hemos logrado apreciar a lo largo de esta emergencia de cómo se pueden adaptar los lugares de trabajo para aislar a partir del uso de ventanillas de vidrio, ¿no? Exacto. Esa es una de las Exacto, es una de las barreras protectoras. Incluso hasta los gimnasios mismos se están estableciendo en Japón ese tipo de... Es una de las barreras protectoras porque, según el último estudio epidemiológico a nivel mundial de OMS, plantea que las partículas en el momento que pueden estar hablando, comiendo o lo que sea, pueden volar dependiendo de las ráfagas de viento hasta 1.83 metros de distancia. Entonces, por eso es que nosotros a nivel general hemos planteado 2 metros de distancia. En el caso donde no existen los 2 metros, tienen que tener esas barreras protectoras. Y por eso es que cada uno en su lugar. La industria textil inicia hoy y la industria y la construcción. Entonces nosotros decimos, imagínate, Neto, que de repente hay unos proyectos de 30 manzanas que hay 50, 70 trabajadores. Entonces el protocolo de la construcción, por supuesto que es sumamente distinto en un buen porcentaje al de alimentación.
Ok. Y de los call centers, que ha sido otro. Los call centers también entran a operar a partir de hoy. Sí, esos han estado en un buen porcentaje funcionando, ¿verdad? Funcionando, sí. Pero, por ejemplo, ellos, que todo el mundo sabe que estaban Sí. casi... Prácticamente casi, a la par. Exacto. También a ellos les hemos pedido en el protocolo que tienen que cumplir con las barreras protectoras y Ok. toda la privacidad correspondiente. Ministro, estamos hablando de una actividad productiva de un 25% de todo lo que está dentro del conglomerado de las 5 fases que contempla, perdón, 4, porque las 5 ya es prácticamente el anuncio de la activación general de la economía del país, ¿cierto? Es un porcentaje quizá un poquito más porque cuando se van jalando la Bueno, fase la industria 3, textil tiene el tema de maquilas y tiene la parte industrial Sí, también, que creo que sí. se diferencia, no sé, corríjame. Sí, y es muy fuerte en el tema de las importaciones y exportaciones. Y exportaciones, ¿verdad? sí. Que eso ayuda mucho al país. Lo que pasa es que cuando tú vas viendo la fase 2, la fase 3, dice, y lo que se hizo en la fase 1, más esto y esto. Lo que se hizo en la fase 2, más esto. Es bastante fuerte la reapertura que iniciamos el día de hoy. Es bastante fuerte. Podrían dar más, un porcentaje un poco más fuerte. Dios mediante, Neto, no deja de haber nerviosismo en el gobierno porque también tenemos la preocupación que esta reapertura, en un momento dado, exista mucha irresponsabilidad, tanto laboral como empresarial. Podría ser una situación bien compleja. Sin embargo, tenemos fe en Dios y en nuestro pueblo, y por eso es que nuestros equipos van a estar desplegados en todo lo largo y ancho del país. Ahora, ¿qué cálculos se tienen en esa materia? Porque es obvio, todas las economías que han abierto, todos los países que han logrado en algún momento superar el tema de la cuarentena primaria, han entrado a la fase de apertura, pero casi por lo general la mayoría, me atrevería a pensar, y viendo un poco el dato, han logrado elevar el número de contagios. Esto Sí. se va a tener, ministro. Lo Sí. importante es que no vaya a ser catastrófico, pues. Si la lógica y todos los indicadores, tal como tú lo planteas, funciona, uno esperaría eso. Estamos pidiéndole a Dios, estamos tomando todas las medidas que como seres humanos podemos hacer con nuestros expertos, en nuestros hospitales, en toda área de carácter preventiva. Quisiéramos que eso no pase. Yo ayer incluso estaba escuchando una información de Brasil. La verdad, catastrófico Brasil, lo que está pasando en este momento. Y el problema es que, aunque se quieran hacer algunas estrategias de contención, ya hay tiempos que esos son irreversibles en el marco del cronograma de enfrentar la pandemia. Pero yo tengo fe, y tal como tú lo planteas, Neto, lo importante es de que esta cadena de contagio y de transmisión no logre tener los efectos exponenciales que podríamos enfrentar con una reapertura. Y la siguiente es que ojalá nuestra gente pues tampoco no vaya a necesitar el tema de los hospitales, porque tú sabes la situación precaria que nosotros encontramos en el sistema de salud en El Salvador. Esta emergencia mundial del COVID-19, ministro, sorprendió a propios y extraños. ¿Qué experiencia le deja al Ministerio de Trabajo en cuanto a la aplicación de protocolos de supervisión gerencial, etcétera, etcétera? Dos tipos de experiencias. Una a título personal, que Dios nos muestra cada día más la fragilidad del ser humano. Somos frágiles, somos frágiles. China y Estados Unidos son de las potencias mundiales más fuertes de todo este globo terráqueo. Y a ambos los puso de rodilla el COVID, a ambos. Y hoy por hoy todavía Estados Unidos sigue estando en una situación complicada. Italia, España, catastrófico, mostró cómo los sistemas de salud más exitosos del mundo colapsaron, y mostró la fragilidad del ser humano. Y Dios nos manda un mensaje de que los seres humanos en alguna medida, y esto puede ser un despertar de la sociedad, es que somos muy frágiles, por fuerte que sean las potencias mundiales. Somos frágiles como humanidad. Y dos, y eso debería de llevarnos a un proceso de reflexión también, a estar un poco más cerca de la parte divina. Y dos,
es que como Ministerio de Trabajo no creas, Neto, no es tan fácil, por ejemplo, como funcionario público, andar garantizando la salud del pueblo, muchas veces arriesgando la de nuestros equipos. Entonces yo lo primero que hice es que dije, antes que mis equipos vayan a garantizar la salud, necesito garantizárselos a ellos. Y lo primero que hice es equiparlos. Cuando hemos llegado a lugares sumamente difíciles, mis equipos entran como que son astronautas. Pero siempre decidí proteger el tema humano de nuestro sector para ir a garantizarle la salud al pueblo. La activación y actualización de los protocolos nos muestra también cómo en materia de seguridad ocupacional, de salud e higiene, cómo debemos de elevar los estándares también para nuestra clase trabajadora. Eso es en lo interno. Vayámonos a lo externo, ministro. Se estima que la primera parte de esta fase de repercusiones que ha tenido el cierre de la economía, producto de la prevención de la emergencia, tendremos alrededor de 180,000 empleos. La gran pregunta es cómo vamos a recuperar esta cantidad. Voy a hacer una pausa y regresamos porque ese es el elemento clave. Sí. Sé que el ministerio, y esto es bien importante dejarlo claro, el Ministerio de Trabajo no es un creador de trabajo, pero es un facilitador, ¿verdad? Sí. Aparte de sus normas regulatorias que tiene de la parte laboral en el país, pero es un facilitador. ¿Cómo se espera, ministro, de alguna manera enfrentar esta situación? Yo creo que es importante también apuntalarla una vez que ya hemos tenido claro el tema de la apertura económica y los protocolos que están ya publicados en la página web del ministerio. Y si tienen ustedes alguna pregunta, pues con mucho gusto llámenos y vamos a trasladársela al ministro. ¿Hacia dónde vamos ya con este tema del empleo? Porque eso es lo importante. ¿Cómo vamos a prevenir? Hay un fondo especial de emergencia que estamos hablando alrededor de los 3,000 millones de dólares, que obviamente es un dinero que hay que salir a buscarlo, ¿verdad? Para poder de alguna manera tenerlo de primera mano e inyectarlo. Hay un fideicomiso también que está en estudio en la Asamblea Legislativa, que será precisamente producto de apoyar a todos aquellos sectores que han salido golpeados en esta emergencia. Vamos a la pausa, hablamos de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos con el ministro de Trabajo haciendo una evaluación precisamente sobre el inicio de apertura económica de sectores como el transporte de carga que
que ya está desde luego operando desde muy tempranas horas de esta mañana. Salones de belleza, peluquerías y barberías, veterinarias. Estamos hablando del tema de restaurantes en el área de domicilio, y ahora sí también ya se puede llegar a también para llevar, ¿verdad? El autoservicio. Que creo que estaba el autoservicio, ya están disponibles. Los docentes y personal administrativo de los centros educativos, tanto público y privado, también se pueden apersonar, ¿verdad? Están autorizados ya a partir de este día. Talleres, servicio de reparación y mantenimiento. Vamos a ver, así es que eso es parte de la información de lo que hemos estado hablando y de la importancia que tiene acogerse a los protocolos de bioseguridad que están plasmados en la web del Ministerio de Trabajo. A ver, yo le hacía una pregunta que me parece que es vital e importante si queremos hablar de cómo vamos a enfrentar ahora las consecuencias de lo que viene. Si bien es cierto, hay mucha expectativa, hay mucha alegría, porque queremos entrar de nuevo en esa dinámica normal de país. Sin embargo, ¿cómo se va de alguna manera a mitigar los efectos negativos que esto va a dejar? Y de acuerdo a algunas estadísticas y estudios que han plasmado algunas gremiales empresariales, estamos hablando que en una primera fase de los primeros meses de la apertura económica son alrededor de casi 180,000 o 200,000 empleos que se estarían perdiendo en nuestro país. ¿Cómo se va a lograr contener o recuperar esta situación desde su perspectiva, ministro? Sí. En primer lugar, existen dos categorías en el tema laboral. Una es la relación laboral. ¿Qué significa la relación laboral? Es aquella decisión mutua entre dos personas, patrono y trabajador, de tener única y exclusivamente una relación de tipo laboral sin tener un contrato definido o indefinido. Y está la relación contractual, que esa ya lleva prácticamente a una relación eminentemente de tipo legal. La figura de la legislación salvadoreña contempla la destitución del empleado o el despido. Esas son figuras legales. ¿Cómo se lleva a cabo esa figura? Armando un debido proceso y emitiendo una resolución la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Es el juzgado, los juzgados de lo laboral. Como toda esta pandemia han estado suspendidos los procesos legales, no ha existido ni el debido proceso, ni mucho menos una legitimación o legalidad de la autoridad competente. Por lo tanto, ha habido algunos empresarios que utilizaron la figura de la suspensión de contrato y otros que han destituido trabajadores de forma ilegal, no aplicando el debido proceso, ni mucho menos autorizado por la autoridad competente como lo plantea. Ante ese tema, que esos son los datos que maneja FUSADES y que maneja ANEP, de 180,000 personas que han quedado destituidas, yo no puedo darlo por hecho porque esa es una figura ilegal que han utilizado. Y que esa figura, como yo no soy la autoridad competente en materia de tribunales laborales, eso lo vamos a enfrentar en los tribunales con un departamento jurídico que tengo con esa empresa. Ahora, ese es un caso aparte y aislado con aquella señora pequeña empresario que tiene dos empleados y que sobreviven con el famoso coyol quebrado, coyol comido. Para ello, ahí está ya Bandesal, ahí va a estar su presidente Juan Pablo Durán, ya reactivando todos estos sectores. A ellos les vamos a tender la mano del apoyo, de la solidaridad del Estado y además cualquier otro tipo de estímulo, incluyendo el sistema crediticio que Juan Pablo muy bien lo explicó. Ese es un área. Estos otros, hay empresarios grandes, neto, hay empresarios que tienen cientos de millones en los paraísos fiscales, productos de las utilidades y las ganancias que han sacado de este país, que los tienen en Panamá, que los tienen en paraísos fiscales, que hoy lo único que hicieron es poner en riesgo sus utilidades, ni siquiera sus capitales, sus utilidades, y utilizaron la figura esta de suspensión de contrato. Por lo tanto, esos empresarios de ese nivel van a enfrentar todo el poderío legal
de nuestro departamento para salvaguardar los derechos de los trabajadores. ¿Cuántas son las cifras de desempleo que nos puede dejar la pandemia? Nosotros ayer lo estábamos analizando con nuestro equipo económico del Ministerio. Sin embargo, ¿no hay alguna cifra en particular que ya se tenga estimada del desempleo que va a generar esta crisis? Es que lo que pasa es que es muy prematuro decirlo. Por ejemplo, FUSADES, su estudio lo ha sustentado en que no pagaron las administradoras de fondos de pensiones y que el dato se lo dio las AFP. Pero yo acá en tu cámara he denunciado, es más, tengo procesado empleadores que en épocas normales no pagan las retenciones legales. Bueno, yo tengo demandados ante la Fiscalía General de la República, incluyendo al alcalde de San Salvador, por no pagar las retenciones legales de los trabajadores. Yo tengo demandado a cerca de 5 empleadores también que en procesos normales le descuentan al trabajador, se quedan con la plata del trabajador y no le envían a las instancias legales. Entonces, es un poco serio tomar como indicador que el mes de mayo, el mes de abril y de mayo, no llegaron las retenciones legales de 183,000 personas a las AFP y que producto de eso puede ser del atraso económico que tenga ahorita debido a la contracción que tienen las empresas. Es demasiado prematuro emitir cifras. Sin embargo, yo debo de ser claro, algún costo en términos de desempleo lo vamos a pagar, Neto, eso es un hecho. Pero ya tenemos el tema de cómo vamos a reactivar con el tema del fideicomiso. También esta fuente de Por empleo. eso también cala la pregunta siguiente que había planteado en mi trabajo de preparación de esta conversación con usted, ministro. ¿Qué tipo de consideración van a tener las empresas a efecto de que se reconozca lo que usted ha dicho? Un costo vamos a tener para poder aplicar todo esto y sobre todo para poder mantener vigente la productividad de la empresa y vigente los empleos, porque cualquiera puede tener muy buenas intenciones, pero sabemos que el haber estado cerrado 2 o 3 meses como lo hemos pasado, creo que de alguna manera es una situación impactante, ministro. Uno hay que ser consciente en esto y Dios te da cuotas de poder como la que nosotros ahorita tenemos, pero no es para aplastar al más débil. Es en alguna medida para tutelar los derechos de los débiles y para aplicar justicia terrenal, que es lo único que podemos hacer. ¿No ha habido ninguna discrecionalidad en la forma de actuación de su persona o el ministerio? No. Hasta este momento, yo he tratado... Yo puedo tener empresarios que me caen bien, que me caen súper bien. Tengo empresarios que somos amigos y tengo empresarios que por su voracidad empresarial no me simpatizan mucho. Es más, he tenido incluso problemas con empresarios voraces, que los he calificado como gángster en este país, pero ni aún así yo no he llegado a aplicar de forma arbitraria la ley. Aplico lo que el marco legal me permite. Y puede ser mi amigo el empresario, puede ser a quien aprecio mucho el empresario, pero si violenta los derechos de los trabajadores. Yo he venido acá. Es que lo que pasa, Neto, que cuando hablamos con el presidente Bukele sobre mi cargo, hablamos desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Y el planteamiento fue esa cenicienta que está ahora, que se llama Ministerio de Trabajo, eso que no sirve para nada, eso que nunca ha tutelado los derechos de los trabajadores, eso que ha sido una argolla de corrupción donde siempre... la chequera, el hombre más fuerte que se ha hecho sentir, eso se terminó, le dije. Si me permitís que lo haga de esa manera, yo entro. Y el presidente me dijo, es que eso es lo que yo quiero. Todos mis ministros quiero que hagan transformaciones y cosas distintas. Entonces yo acá estoy, no para privilegiar amistad, ni mucho menos para condenar en amistades. Abuso de poder no hay. No, y prueba de ello es que hasta este momento yo solo cerré una empresa y siguieron un proceso administrativo en la instancia del ministerio. Y por último, cuando llegó la notificación, me dijo, ministro, si usted no me abre la empresa, voy a perder tantas fuentes de empleo. Y yo lo único que le dije, usted cumpla con la ley y yo le reaperturo. Y en efecto, los hallazgos que nosotros encontramos los subsanó. Eran unos tambos de gas que tenía, pero unos tambos de gas gigantes que tenía a la par ahí, que no tenía el equipo de seguridad correspondiente, y le dije, usted corríjame eso y yo le reaperturo de nuevo la empresa. Y cumplió en ese momento con esa parte y nosotros le reaperturamos.
Qué bueno, porque hoy lo que viene por delante es manos a la obra, ministro. Yo recuerdo que la crisis financiera, y este es un punto bien importante que tenerlo de referencia, la crisis financiera que se generó allá por el 2008, recuerdo que se hablaba de la pérdida de casi 40,000 empleos y que tardó casi 4 años para la recuperación. Hoy las estimaciones que hacen precisamente por la crisis del COVID-19 podría dejar alrededor de las cifras que estamos hablando. Unos hablan de 110,000 a 180,000 empleos, ¿verdad? Más del doble de lo que representó en aquel entonces la crisis financiera. Y por eso es importante saber qué vamos digamos, cuál va a ser el salvataje, cuál va a ser el salvavidas que se le va a dar, porque lo importante es salir adelante con esta situación. Yo recibo a diario el estímulo de empresarios, de gente en la calle que me dice queremos trabajar. Yo sé que vamos a levantarnos de esta, vamos a salir de esta, ¿cierto? Yo tengo fe en Dios que tenemos muy buenos empresarios en este país. La gran mayoría son buenos empresarios, buenos y exitosos empresarios, con una visión bastante moderna. Necesitamos un poco, yo he hablado con el sector empresarial, que necesitamos un sector empresarial también un poco con más sentido de responsabilidad social, y tenemos la mejor mano de obra del mundo, y sobre todo, y distintamente que nuestro sistema en términos sea espiritual, es laico, pero todos creemos en un ser supremo, y yo creo que de la mano de Dios vamos a sacar adelante nuestro país lo antes posible. Ahora, todos los estudios serios económicos nos reflejan de que van a haber contracciones muy grandes y que incluso nosotros con la proyección que teníamos del 2.6 de crecimiento de PIB, vamos a tener una contracción del -5 según los indicadores internacionales, incluso entre 3.5 y 5 son las proyecciones, con una posibilidad que puede ser mucho más grande todavía. Eso va a lastimar las finanzas de todo el mundo. Los mercados internacionales, con la colocación de los fondos, de los dineros, de los préstamos, también es una situación que no está nada fácil, Neto. El entorno como tal, el contexto a nivel mundial no está fácil, pero yo tengo fe que de la mano de Dios, del liderazgo del presidente y de toda nuestra mano de obra y nuestro sector productivo, vamos a salir adelante. Yo no quiero que el Ministerio de Trabajo hoy se vea como el brazo fuerte o como el martillo golpeador o la almágana golpeadora del sector empleador. Tú deberías de invitar a estos empleadores, a estas gremiales empresariales. Yo invierto fines de semana, noches, tardes, madrugada, lo que sea para estar con ellos. Yo una comunicación fluida con ellos. Hay una referencia u orden que el presidente de la República hizo en la última cadena nacional de no establecer ningún tipo de conversación con ANEP. Sí. Entiendo que ANEP, en representatividad de las gremiales que han estado dialogando con ustedes, es un factor importante a la hora de establecer cánones de acuerdo establecidos incluso por la Organización Internacional del Trabajo, ministro. ¿Cómo se va a trabajar y lidiar esta situación? Sí. Perdone un poco que entremezcle, pero es importante clarificar estos aspectos, ¿no? Sí, la decisión del presidente fue clara y contundente y dijo nadie de este gobierno debe de mantener, y yo formo parte de este gobierno, entonces no puedo ser una isla disonante ante un tema como eso. Además es una orden presidencial. Y además yo comparto con el presidente algunos malestares bastante fuertes, porque el tema es cuando las gremiales se utilizan con un fin eminentemente político o con cualquier otro tipo de fin. No es lo correcto. Lo que pasa es que nosotros estamos en un Estado de Derecho, Neto. En un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho tú lo que tienes que hacer es respetar la legalidad. El doctor Javier Simán es presidente de ANEP porque lo han dicho los medios de comunicación. Pero legalidad hasta este momento no tiene. A mí no me ha llegado de parte de ANEP una credencial que diga que el doctor Javier Simán está legalmente electo e inscrito en las instancias legales como corresponde para mostrar su calidad de presidente de ANEP. Que es el registro de asociaciones y fundaciones del Ministerio de Gobernación, donde debe estar registrado. Sí, entonces nosotros a nivel internacional y a nivel nacional estamos obligados a respetar el Estado de Derecho, y hasta este momento él no ha garantizado, no ha mostrado su figura de tipo legal que lo acredite como presidente de ANEP.
Nosotros estamos, repito, bajo un Estado de Derecho y somos respetuosos de eso. Fueron 22 sectores productivos los que estuvieron presentes en estas reuniones, ¿cierto? Sí, y aparte de eso, sectores como tal, y aparte de eso, participaron todas las gremiales empresariales. Coexport, AmCham, la Cámara, prácticamente todos los gremiales, excepto ANEP. Ok, ministro, la supervisión de estos puestos, usted decía que va rumbo, después de esta entrevista, usted se dirige hacia Opico a conocer de una empresa su aporte, digamos, de su apertura utilizando ya los cánones sanitarios. Sí, lo que pasa es que acá se vendió bastante que muchas empresas grandes salían del país y que se iban a ir. Y entre ellas mencionaron a Heinz, a la Diana, a otras empresas más. Y yo he hablado, yo con estas empresas grandes y pequeñas, porque hasta con estilistas me reuní la vez pasada, muy dramático ese tema, pero con estas empresas grandes yo he estado sosteniendo reunión permanente, semanalmente con ellos. Y al contrario, mantenemos un nivel de comunicación fluido, fuerte, muy bueno, muy positivo. Y por eso es que este día voy a andar en inspecciones en diferentes empresas. Y nomás me levante de acá, salgo para San Juan Opico, kilómetro 35,5, ya para ir a verificar el cumplimiento de los protocolos en la empresa Heinz Brown, que es una de las empresas más grandes de este país, con más o menos 12,000 empleos en El Salvador, y que vamos a ir a revisar todo el tema de gradualidad, proporcionalidad y además la ejecución efectiva de los protocolos. ¿Quién me garantiza, pregunta un televidente, que a los pensionados se nos va a mantener nuestra cuota pese a la situación crítica que viene económicamente hablando? Creo que eso es lo que quiere decir. Sí, lo que pasa es que contigo lo discutimos la vez pasada, que nosotros tenemos ya un análisis, un estudio, que igual lo ha trabajado nuestro equipo asesor, sobre el tema de seguridad social en El Salvador. Nosotros íbamos en avanzada, ya teníamos estudios, ya teníamos propuestas sobre el sistema previsional de seguridad social en el país. Teníamos un montón de proyectos. La pandemia vino y no solo lo congeló, sino que nos echó para atrás. Pero yo creo que los derechos que tienen todos nuestros compañeros trabajadores tendrán que seguir siendo garantizados. El Estado tiene que ver cómo garantiza y las administradoras también tienen que ver cómo garantizan eso. Pero la verdad, tanto INPEP como las administradoras, es un derecho legal que tienen y nosotros. Ahora, la situación de crisis económica no solamente está golpeando la parte elemental del sector privado, sino también a nosotros como gobierno, y fundamentalmente cuando tenemos una asamblea que no nos ha asignado recursos. Una cosa es decir a la aprobación y otra cosa es ya la ratificación. No tenemos ese respaldo, no tenemos respaldo incluso ni para enfrentar las emergencias. Pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y Neto, una cosa te puedo decir. Hablando en un momento con el presidente decíamos, ¿por qué a 9 meses de nosotros se nos vino la pandemia? ¿Por qué a los 11 meses y medio se nos vienen 2 emergencias adicionales aparte de esa? Con las 2 tormentas que fueron golpeadoras y que incluso hubieron vidas de por medio. La conclusión que hemos llegado es que Dios no pone más cargas de las que podamos, y con la ayuda e iluminación divina vamos a sacar adelante este país, y estamos trabajando duro en esta pandemia, en esta emergencia. Hemos trabajado día y noche, y yo les decía el día de anteayer incluso y ayer a mis compañeros, a mi equipo de trabajo, si hemos trabajado el 100%, hoy vamos a trabajar el 500%, porque hoy es cuando más que nunca el árbitro que pone las reglas claras debe de garantizar que la protección esté para los trabajadores. Ministro, el tiempo se nos fue. Un último llamado de ajuste y concientización para los empresarios, para los trabajadores, para la población misma, en el sentido de poder hoy, que es un día muy importante, y le agradezco mucho que nos haya permitido aperturar esta nueva, digamos, ruta de apertura económica, valga la redundancia, teniendo de primera mano esta información. Sí. Protocolos ya están en la web de ustedes y estas otras consideraciones que hemos tratado en el programa. Sí, vamos a ver.
necesitamos buenos empresarios, necesitamos buenos trabajadores. No hay empresario exitoso sin trabajadores, no hay trabajadores sin empresarios. Todos los necesitamos. El eje transversal de todo debe de ser cómo garantizar los equipos de bioseguridad. La magia está en el diseño del protocolo y la segunda está en cumplir el protocolo 100%. Debemos de garantizar la salud de nuestros trabajadores. Por humilde que sea el cargo de un trabajador, no perdamos de vista. Por el segmento ocupacional más humilde que tenga, no perdamos de vista que es un padre y una madre de familia, que su hijo o su hija lo está esperando en su casa. Y por amor a lo que más amamos, que son nuestros hijos, tenemos que garantizar la seguridad de todos y cada uno de ellos. Neto, siempre es un enorme privilegio, mi profundo respeto profesional a tu persona. Eres parte de nuestro orgullo profesional a nivel periodística y bueno, siempre es un tremendo beneplácito y además somos paisanos, somos de Oriente, somos así que usurutecos de corazón, así es. Somos Firpo, hay que levantar de nuevo Firpo, gracias por su palabra, no las esperaba, ministro, pero igual. Le agradezco a usted darme la oportunidad también de poderle preguntar lo que tengo que preguntar en mi calidad de periodista y usted también en la disponibilidad de responderme lo que le corresponde como funcionario. Gracias por acompañarme. Infinitas gracias. Gracias. Estaremos muy a la expectativa de esta cobertura en el sector de Opico, en una de las empresas, ya en la supervisión de los cánones de bioseguridad que deben de implementar todas aquellas empresas que ya entran en esta primera fase de apertura económica. El día de ayer se hizo las modificaciones pertinentes a el Comité de Fondo de Emergencia de Recuperación y Reconstrucción Económica, que fue que renunciaron la vez anterior, donde estaba ESEN, estaba la UCA, estaba FUSADES. Ahora se habla de nuevos actores. Uno de esos actores es FUNDE. Vamos a hablar vía Skype con Roberto Rubio sobre este importante tema. Así es que vamos a invitarlos a ustedes a que nos vamos a la pausa y regresemos con este otro tema. Gracias, ministro. Gracias por su... Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos, después de la primera etapa de la entrevista que hemos sostenido con el ministro de Trabajo, que nos permitió tener desde luego una mejor ilustración de cómo va a arrancar la economía a partir de esta primera fase que se implementa con estos sectores que ya mencionamos. Ahora es importante conocer también otro nuevo horizonte y que tiene que ver precisamente con el grado de atención que requiere la supervisión de los fondos que se han otorgado a lo largo de esta emergencia, como es el caso de los primeros fondos de los 2.000 millones de dólares para atender la pandemia y la reforma que el día de ayer se estaba planteando precisamente en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para incorporar a nuevos actores a estar dentro del Comité de Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Dentro de esto, de los 9 integrantes estarán ahora, de acuerdo a lo que se ha planteado, la presencia del Colegio Médico, la Asociación Nacional de Epidemiología, la Fundación Nacional para el Desarrollo Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, además estarán ahí la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Y hablando de FUNDE, quiero darle la más cordial bienvenida a su director, Roberto Rubio, que vía Sky está con nosotros a esta hora de la mañana. Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por invitarme después de estar prácticamente ausente durante 3 meses, porque fui varado, ¿no? Felizmente por carambola, podamos quizá decir, logré pues entrar al país y me encuentro en mi casa pues guardando una cuarentena que pronto terminará, ¿no? Permíteme nada más decirte que realmente es ingrato lo que se está haciendo con los varados en el exterior. Yo he podido ver de cerca, ¿no? Yo felizmente pues no tenía serios problemas, estaba con mi hija, ¿no? Pero
muchísimas personas, ¿no? Y yo lo puedo ver en un chat, ¿verdad? Están sufriendo un drama. Y uno de los dramas, además, es la incertidumbre. Lo mantienen realmente sin decirles claramente cuál es el plan, qué va a hacer con ellos, cómo los van a repatriar, ¿no? Y después de 3 meses apenas, ¿no? Han sacado gente de Nicaragua, ¿no? Yo creo que han mezclado deportados con varados. Se ha inflado la cifra de personas que están entrando. Realmente esto es, te digo, inconcebible, pero sobre todo, como te digo, es ingrato. Falta de sensibilidad con la gente que está afuera, ¿no? Yo creo que los varados deberían ya empezar a establecer sus demandas, ¿va?, a organismos nacionales e internacionales por esa violación que se les está haciendo de sus derechos humanos. Yo no me puedo quejar de la atención que recibí, ciertamente. Puedo decir que han mejorado. Creo que turismo, la ministra de Turismo, el vicecanciller, pues el personal médico realmente en la llegada están más organizados, ¿verdad? Lamento el rol de la canciller, ¿verdad?, porque creo que no ha podido presentar un plan, confunden plan con panfleto, ¿no? Y yo creo que merece mucho más atención los varados. Fíjate que es interesante, y perdóname, me voy a entretener un poco ya que mencionaste el tema. Es una situación, como tú dices, que está viviendo muchos salvadoreños que se encuentran afuera. Viven con la incertidumbre al no saber realmente cómo van a llevar a cabo esto. Este nuevo Roberto, este nuevo decreto ejecutivo 31 establece en uno de sus considerandos, ¿verdad?, que también se habla de contar de mostrar el mecanismo de retorno de los salvadoreños varados en el exterior, pero cuando yo he hecho las consultas pertinentes, se nos dice de que hay una complejidad, especialmente en la logística, para cómo recogerlo. Hay aeropuertos que no están funcionando. Esa es la respuesta oficial. Pero quienes están viviendo el día a día, como tú lo has vivido, sabes muy bien que la situación también, cuando no se tiene un marco regulatorio o un plan específico, difícilmente puedes tener una hoja de ruta para salvar el problema, para resolver el problema, ¿no? Mira, desde el punto de vista de la repatriación en sí, es decir, de la salida, yo creo que el mecanismo por el cual yo tuve la oportunidad de llegar fue porque pues hubo un acuerdo con una aerolínea que venía a recoger, entiendo, de norteamericanos que están acá, y que entonces el avión viene vacío. Bueno, ¿qué cuesta hacer eso? Además, cada quien paga su boleto. O sea, aquí no ha habido ningún pago por parte del gobierno. No es cuestión de suerte, entonces. No es cuestión de suerte, es cuestión de iniciativa, ¿eh? Sí, es que mira, si hay voluntad, realmente se quiere, ¿no? Ahora, entiendo también, ¿verdad?, de que hay que preparar condiciones logísticas de atención, ¿no? Pero en otras partes lo que hacen es que cuando tú llegas, ¿no?, te hacen tu prueba, tu examen, te toman la temperatura, obviamente, y si tú en ese momento no das signos, realmente te mandan a tu casa y estás en una estricta cuarentena en tu casa y estás vigilado. Esos son mecanismos que pueden ayudar a vaciar, digamos, la infraestructura. Además, aquí se ha mentido, se ha dicho que los hoteles no están dispuestos a recibir más gente. No es cierto, ¿no? Los hoteles están dispuestos a recibir más gente. Creo que se puede hacer muchísimo más, con mayor velocidad, la repatriación, y no decirles, señores, mire, dentro de 14 semanas, y además ustedes son un potencial de contagio. Se les ha tratado muy mal, casi como leprosos, ¿no?, que no queremos que vengan al país. Creo que esta gente merece mayor respeto, y hay dramas, hay gente enferma. A ver si no se muere alguien ahí porque no tiene las medicinas. Hay gente que no tiene dinero ya para sobrevivir, está angustiada, mentalmente se les está afectando. Hay consecuencias, hay costos. Y acuérdense que esto también, las demandas pueden dirigirse hacia las personas que irresponsablemente no están haciendo lo que se debe. O sea, a ti te tocó vivir entonces toda esta emergencia afuera, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo la viste desde afuera? Cuéntame, aprovechando un poquito y entrándonos ya un poco a lo doméstico.
Bueno, mire, uno tiene la facilidad ahora de los medios. El hecho de que estuve afuera no quería decir que no estuviera permanentemente comunicado, que tuviera conferencias, ahora con Zoom y otras plataformas virtuales. Lo facilita como lo estamos haciendo ahora, sí. Sí, exacto. Obviamente, pues yo no quería indudablemente, digamos, dar mayores, ¿no? Declaraciones, porque prácticamente éramos rehenes de la voluntad del gobierno. Entonces, era prudente pues no salir hablando, pero bueno, ya estamos aquí en mi país y hay libertad de expresión para expresar justamente lo que uno opina de la experiencia que ha tenido. Claro. Bueno, vamos a entrar entonces a lo doméstico ya en términos de cómo estás examinando el efecto per se del impacto económico fiscal que obviamente esto tendrá. El día de ayer hacía referencia en la presentación de este programa, Roberto, que se acordó en la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Hacienda, reformar el decreto legislativo 608, ¿verdad?, que establece precisamente la creación y la captación de un fondo de alrededor de $2.000 millones, pero bajo la mirada también del Comité de Fondo de Emergencia o el Comité Fiscalizador, que a raíz de la renuncia que se generó a partir de la dimisión que tuvo FUSADE, SECEN, la UCA, se habla de nuevos actores, entre ellos Colegio Médico y también ustedes como FUNDE. Me gustaría que habláramos un poquito de eso para comprender mejor la visión que llevarían ustedes frente a ese reto que está planteando ahora la Asamblea Legislativa con esta reforma. ¿Te parece? Voy a hacer una pausa y nos ampliamos con el tiempo prudencial y regresamos contigo. Hoy a la pausa, gracias por estar con nosotros, 7:33 minutos. Gracias por estar enviándonos sus comentarios y sus preguntas a través de @diálogo21, @Neto López Radio y también nuestra cuenta en Facebook. Estamos en vivo, compartan nuestra señal con el resto de sus contactos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Roberto Rubio, director de FUNDE, nos acompaña esta mañana acá en la segunda parte del programa. Roberto, ¿qué representa para ustedes como institución ser tomados en consideración en esta reforma de este decreto para fiscalizar estos fondos que se le han otorgado al gobierno Busque, que son alrededor de $2.000 millones, ¿cierto? Sí, mira, primero hay que agradecer pues el gesto de la Asamblea, ¿no? Pero te quiero decir que no hemos sido consultados, ¿no? Es decir, no hay nada debí haber comenzado por eso, porque fue de alguna manera aprobar la reforma, pero entendería yo que cuando hay una aprobación de esa naturaleza es que ya hay un acuerdo con los actores. No hay ningún acuerdo, ¿no? Es más, te diría dos cosas. La primera es que si lo que se va a hacer es una reedición digamos, del acuerdo en los mismos términos, solo cambiando el nombre de los participantes, obviamente no podríamos participar. Es decir, tenemos que ver en qué consiste el decreto, cuál es el rol que se le va a asignar, ¿no? Cuáles son las facultades pues, que va a tener, cuál va a ser, llamémosle así, la autoridad que va a tener, qué grado de acceso a información va a disponer. Todo eso no está claro. O sea, mejor dicho, no está nada claro porque no conocemos absolutamente en qué consiste, digamos, esa reforma, ¿no? Solo se ha salido la noticia de que nos mencionan. Como te digo, ese es un reconocimiento que a FUNDE y de Transparencia Internacional, que yo como representante de Transparencia Internacional aquí en el país, pues agradezco. Ahora, lo segundo es que en nuestra opinión va más bien por la creación de una, llamémosle, comité de monitoreo, de auditoría, de observación cívico, ciudadano, sin participación del gobierno.
porque con participación del gobierno pueden reproducirse los vicios que vimos en la anterior comisión. Y esta comisión independiente, ya se verá pues cómo se nombra, que sea ciudadana y que tenga las facultades por ley de, por ejemplo, tener acceso a información y que exista un, digamos, compromiso también del gobierno con los organismos internacionales que le dan fondos para que permite el acceso a información. Porque una comisión de este tipo no funciona si no tiene acceso a información. Pero con lo que hemos visto ahorita, el historial, que es quizá el gobierno, vea, que en el caso nuestro, que hacemos de la rendición de cuentas y la entrega de información pública una de nuestras tareas principales, nos hemos encontrado que es uno de los gobiernos, si no el gobierno que más opaco, que más está resistiendo a entrega de información. Entonces, esto es claro. Sin eso no puedes hacer nada. Que fue el punto, digamos, vacío por el cual entraron, entiendo, por lo que dijeron en conferencia de prensa la UCA, y otros actores por los cuales se mostraron un poco sorprendidos en cuanto al papel que estarían desarrollando para fiscalizar este tipo de fondos, ¿no? Por ejemplo, si esta comisión no tiene la facultad de ir a Cisco, porque hasta ahora incluso a los periodistas no los dejan entrar, si no tiene la facultad de ir a Cisco, ¿no?, de investigar cómo está ahí, si no tiene los documentos de a quién se le han entregado los contratos, a quién le pertenecen o quiénes son estas empresas y sus dueños, pues no se va a hacer una labor como se debe. Lo que queremos es que realmente se rinda cuentas, y el dicho dice que el que nada... ¿cómo es? El que nada debe, nada teme, ¿no? Y bueno, si realmente se quiere hacer esto, porque se abran realmente las cajas de información. Hoy al menos ya tenemos activada la ALACAP, y ahora ya tenemos activado también el Instituto de Acceso a la Información, pero siempre hay estos bloqueos que, como te digo, que incluso, mira, si hasta la Corte de Cuentas tiene dificultades, es decir, habrá que ver entonces cómo se crea un mecanismo ciudadano, ¿no?, que haga esta Contraloría Social, ¿no?, porque se trata de una Contraloría Social complementaria, con acuerdos con la Fiscalía para que reciba las denuncias de los descubrimientos que se están haciendo, con acuerdo de intercambio de información también con la Corte de Cuentas, aquello que se puede explicitar, etcétera. Esos son los tipos de cosas que hay que discutir, Ernesto, pero bueno, no sabemos de qué se trata todavía exactamente. Tres aspectos elementales que recojo de esta primera intervención que tenemos. Una, que la gran pregunta es, ¿cómo acuerda la Comisión de Hacienda incorporarlos sin antes consultarles a ustedes en este decreto? Esa es la primera. Segunda, es bajo qué amparo de legalidad van a estar actuando ustedes en esa mesa que está conformada por 11 integrantes. Ustedes serían 5 y 6 de la parte gubernamental. Corrígeme. Para comenzar, eso no es, porque digamos la mayoría sería juez y parte, ¿ya? Entonces, fue uno de los errores. Entonces, claro, por eso es que preferimos una comisión independiente, que tenga un vínculo con el gobierno, por supuesto, que hay un interlocutor en el gobierno, pero que sea una instancia de Contraloría Social, ¿no? Aparte de lo que ya existe, porque cuando la Contraloría Estatal es débil o falla, es importante la Contraloría Social, Ernesto. Y en este caso habría que ver qué alcances van a tener y si no se va a repetir, por supuesto, digamos, si no va a ser el mismo episodio por el cual trazaron el papel bastante ligero sus antecesores, ¿verdad? Porque no fue ni mucho tiempo que tuvieron ahí. Que meterse para salirse en un mes no lo vamos a hacer, definitivamente, ¿no? Entonces tenemos que conocer los alcances y si esto realmente es algo serio, bien hecho, con alcances, con autoridad, por decir así, y la autoridad de acceder a información. Y bajo ciertos cánones de confidencialidad, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero eso sí se requiere, ¿no? Y actuar responsablemente. Nosotros somos responsables, no vamos a venir a sacar una información que está a medias y vamos a hacer un chambre y la vamos a pasar. No, creo que tiene que haber también cierta confidencialidad para que el gobierno tenga confianza también de que vamos a procesar adecuadamente. Y le tomamos la palabra pues al gobierno que dice que quiere evitar la corrupción, pues mira, tiene un ente adicional, independiente,
¿verdad?, que puede ser, por lo tanto, creíble, de si alguien está haciendo cosas indebidas en las compras, sobre todo, y en las construcciones que se están haciendo en la emergencia. Ok, Roberto, solo para cerrar este capítulo, porque quiero hablar un poco también desde tu perspectiva, cómo ves el tema de la concurrencia en préstamos, porque estamos hablando de 2.000 millones de dólares en el caso muy específico de este decreto, ¿no? Y luego Correcto. vienen los 1.000 millones de dólares posteriores que fueron aprobados. Sí, y bueno, y ahí también, 600 millones entiendo que se quieren crear de un fideicomiso. Fideicomiso, ¿no? sí. Pero bueno, mira, creo que estamos vinculando con lo que decíamos anteriormente, estamos frente a un flujo importante de dinero, que nunca ha habido. Este presupuesto de 6.000 y pico de millones es el más alto que ha tenido en la historia del país un gobierno. Hay un presupuesto extra, fondos extraordinarios, extrapresupuestarios, ¿no? Que pueden alcanzar pues también unos fondos muy altos, ¿no? Todavía obviamente no se han conseguido esos 2.000 millones y va a ser difícil que se consigan, ¿no? Y si acaso se consigan, vamos a tener que hacerlo pagando unas tasas de interés muy altas. Somos el país que paga las tasas de interés más altas por nuestros bonos, por el riesgo que representa el país, porque la deuda, si se llega incluso a cumplir, digamos, estos compromisos, ¿no? Se llegan a hacer estos préstamos de 1.000 millones, el país estaría arriba del 90% de la deuda, es decir, de cada 100 dólares que producimos, 90 vamos a tener que devolverlos. Nuestros intereses ya van a sobrepasar con creces los 1.000 millones de dólares al año. Es decir, la situación fiscal realmente va a tener graves consecuencias sobre los servicios básicos del país. Y si adicionalmente a esto la economía no crece, si no hay un plan claro para que la economía salga de su letargo, pues mira, como decía aquel eslogan del señor Saca, lo mejor está por venir, ¿verdad? Solo que aquí es lo peor está por venir, ¿verdad? Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, de alguna manera esta reapertura de la economía con la cual entra en esta primera fase, ¿cuál es tu valoración? Entiendo que el ministro de Hacienda ha reiterado llamados para que todo aquel que en su momento tenga la capacidad, aquel empresario, aquella empresa, aquella persona, pueda pagar sus impuestos, porque no hay dinero precisamente para poder cumplir algunas obligaciones a partir del déficit en el que ha entrado por estos 2 meses sin actividad productiva en el país. ¿Cuál es tu valoración al respecto y cuál es también tu valoración de cierre del ciclo económico? Porque estamos abriendo una economía en medio de una situación bien compleja, bien delicada, como tú lo dices, y bueno, hay que estudiar este fenómeno desde el punto de vista de cómo va a impactar. Yo lo hablaba con el ministro de Trabajo hace unos minutos en el tema de empleo. Algunos estudiosos en la materia hablan de que son en la primera etapa que se estarían perdiendo entre 110 a 150 mil o 180 mil empleos que estarían el país experimentando. ¿Cómo vamos a mantener, cómo vamos a recuperar o cómo vamos a evitar que esa cifra crezca? Ese es uno de los planteamientos que quiero aprovechar hoy que estás tú de cuarentena domiciliar para que nos lo comentes. Me voy a la pausa. Gracias. y regresamos. Gracias, Néstor. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos con el doctor Roberto Rubio, director de FUNDE, director ejecutivo de FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Roberto, tú hablabas que en una situación de emergencia, por ejemplo, en el caso específico para el tema de repatriados, lo que se necesita es contar con un verdadero plan que permita facilitar el traslado de salvadoreños en una situación de emergencia hacia su tierra.
Uno, elevemos un poquito esa categoría de plan para poder estudiar el tema económico. Te decía antes de irnos a la pausa que hoy arrancamos con la primera fase de apertura económica. ¿Y cómo tú logras visualizar esta situación sabiendo de que lo que hemos tenido obviamente ha sido una situación que ha impactado, que es la emergencia, pero también un clima político bastante álgido, ¿no? Y que no ha permitido a veces tener con claridad la construcción de un verdadero plan que genere un rumbo certero de cómo salir de esta crisis? No sé si me equivoco un poco con esa aseveración, pero ¿qué piensas? Sí, mire, lo mejor para una economía es tener previsibilidad, saber qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se puede esperar. Ahora lo que hemos hecho nada más con esta medida, que todavía, por cierto, el decreto ejecutivo es ilegal, ¿verdad? Pero bueno, ahí está los decretos de la Asamblea y de la Presidencia o del gobierno son prácticamente iguales, ¿no? Pero el presidente decidió que, bueno, que él tenía que ser el que lo mande, él tenía que ser el autor de la apertura, ¿no? Pero eso no tiene asidero legal, tiene que aprobarse por la Asamblea Legislativa, ¿no? Solo te pongo un ejemplo de lo importante de esto, que la gente dice, bueno, ¿qué importa? Si al final, no, mire, pero que si el ministro de Trabajo viene o algún inspector de trabajo y cierra una empresa bajo el decreto ejecutivo, ¿no? Después, esta persona, ¿no?, que le cerraron su negocio puede demandar, ¿verdad?, con todas las de la ley al ministro de Trabajo o al inspector por haberle cerrado sin ninguna base legal. O sea, tiene sus consecuencias que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hay una etapa simplemente de apertura, pero nos falta claridad de cuál es el plan de reactivación y todavía más nos falta claridad de cuál es el plan de crecimiento económico. Eso no lo hemos tenido desde el principio, ¿no? Este gobierno no ha habido un plan de cómo vamos a hacer que esta economía, que muchos economistas dicen que se encuentra en una trampa de crecimiento, que la economía prácticamente, digamos, gira como como un satélite en torno apenas al 2.3, 2.5%. Eso es totalmente insuficiente para generar empleo. Ese crecimiento apenas da más o menos un total de 8 o 10 mil empleos nuevos frente a más de 50 mil personas que entran al mercado laboral. Entonces, y esto requiere una estrategia de crecimiento. No hay estrategia de crecimiento. No hay por el momento una estrategia de reactivación. Lo que hay es nada más unas medidas de apertura, llamémosle así, plan de apertura, pero hasta ahí. Y el país no solo requiere esto, ¿no? Ahora, el punto es que a lo que hemos llegado ahora, es decir, ¿por qué nos tardamos tanto en este plan de apertura? Yo creo que ahí es donde esto se pudo haber hecho o antes o se pudo haber hecho de una manera mucho más ordenada. Ahora estamos en una apertura que corremos el riesgo que se hace justamente la apertura en el momento que muchos médicos están diciendo se está haciendo en el pico de la pandemia. Algo parecido en los Estados Unidos, se apuraron bastante con la apertura y mira, y ahora van en crecimiento Entonces, hoy más que nunca se requiere cierta unidad para enfrentar esto. Hoy más que nunca se requiere información, Ernesto, porque ya hemos visto cómo se manipula la información sobre los casos. Esa denuncia que se hizo de parte de los laboratoristas que hacen los test, de que no le hicieran test a determinadas personas, nos hace desconfiar que la cifra que están dando es cierta. Los médicos están dando otros datos en los hospitales, otros datos de muertos, otros datos de personas, digamos que la cantidad de personas que a veces son calificadas como neumonía, pero es a veces COVID. O sea, mientras no sepamos eso, mientras no sepamos en qué zona, dónde están los focos de contaminación, pues puede ser una apertura desordenada. Está bien que se hagan todos los protocolos y es necesario, creo que se van a tratar de cumplir. Que no los ha cumplido, por cierto, es en el gobierno, porque en la empresa privada, de los pocos que abrieron, ahí no hay mayores contagiados. ¿Dónde se dieron los contagios? En las cárceles, que controla el gobierno, la policía que controla el gobierno, el ejército que controla el gobierno, los centros de contención y los hospitales. De ahí han salido grandes brotes, ¿no? Entonces, ¿quién no respetó el protocolo?
¿no? Entonces, yo confío que la población va a entender que tiene que hacerlo, porque el relajamiento, eso nos va a llevar a que nunca aplanemos la tal curva. Y entonces políticamente va a ser usado para decir, mire, nunca la aplanamos y sigamos entonces en estado de emergencia. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser responsables en eso. Ok, ¿tú temes que en algún momento vaya de nuevo a ser utilizado un repunte para poder sacar raja política detrás de todo esto? Sí, sí. Es que mira, el problema es que a veces pareciera que cuando se quiere el gobierno sacar algo a la Asamblea Legislativa, que te digo, yo siempre he sido crítico de la Asamblea Legislativa, muy crítico, y de los partidos políticos, pero quiero reconocer que en este momento están haciendo una buena oposición, ¿no? Y la Asamblea está jugando un rol, bueno, con todos sus errores, pero está jugando un rol positivo, ¿no? Pero la Asamblea Legislativa, ¿no? Debería justamente ahora de entrarle a digamos, a buscar formas para que podamos salir de esto, porque si no va a venir otro decreto. Va a venir otro decreto que nos va a decir, mira, Asamblea, ustedes no me aprueban esto y miren, ahorita están muriendo miles. Y si no me lo aprueban, ustedes son los asesinos. Y se lo va a decir a la sala, y se lo va a decir a la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces se usa como excusa, porque como no tenemos datos fidedignos, datos ciertos de qué es lo que está subiendo, ¿no? Y dónde está subiendo y cómo está subiendo, se puede usar políticamente, ¿no? Yo subo los datos que tengo, ¿no? Para arrancarle cosas, para acusar a los otros, para calificar de asesinos al adversario, para meter miedo, ¿no? Y bajo para decir yo soy eficiente, ¿no? Cuando no hay necesidad de ciertas aprobaciones. Roberto, ¿consideras tú que la parte institucional estuvo, las instituciones que deben de velar por la estabilidad política, jurídica en nuestro país, ha estado acorde o entró también en ese desfase, si lo vemos desde el punto de vista del rol que han venido jugando la Sala de lo Constitucional en momentos críticos donde todo el mundo pedía resuelva, medie en esta situación? Y después veamos un poco también la del Ministerio Público, que también en su momento se pedía que participara. Al final salió a luz pública en una cadena en la que el presidente dice, bueno, me reuní con estos actores de algo que todo el mundo desconocía, y esto vino a sorprender a propios extraños, aun y cuando lo versado, lo contenido a lo mejor no haya sido tal y como lo aclaró la sala, de que en ningún momento hubo compromisos de ley, como también la Fiscalía y creo que también hasta la misma Embajada Americana, no sé. Pero ¿cuál es tu valoración al respecto? Te diría dos cosas. La primera, que me parece de mal gusto, de falta de madurez, el que tú convoques a una reunión, que es una reunión justamente de coordinación, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que el país necesita, ¿no? Pero si tú vienes, coordinas y luego sales diciendo cosas que no son ciertas, luego sales revelando cosas que no son ciertas, ¿no? Cuando la gente llegó, me imagino, de buena intención para coordinar, no más que para coordinar, para escuchar lo que está diciendo el presidente y ver si realmente pueden establecer cierta unidad interinstitucional que se requiere para combatir la pandemia. Ahora, que ahí se diseñó, eso ya lo desmintieron las instituciones, ¿no? Yo creo que, como digo, es realmente una falta de ética el hacer esto, porque cualquiera que llegue a reunirse, mire, ahora la va a pensar dos veces, ¿no? De que, mire, esa reunión mejor que lleven grabadora, ¿no? Mejor que lleven grabadora por cualquier cosa, ¿no? Ahora, lo segundo que te quería decir es que sí, creo que las instituciones, unas más, otras menos, han hecho algún rol, no lo que quisiéramos, le falta muchísimo, ¿no? Comenzando primero a alguien que está totalmente, digamos, ausente, que es el Tribunal de Ética, frente a casos que han habido de falta de ética, ¿no? Luego, la Corte de Cuentas la hemos visto bastante, yo diría,
tímida, sin realmente, y yo no sé si es falta de voluntad, pero a veces llegan a pedir información y ¿qué es lo que dicen? No la quisieron dar y se retiran, punto, cuando la ley le faculta a que el gobierno y las instancias de gobierno central o local o quien sea les dé esa información. Ok, no solo nos dejó entonces, a manera de resumen, Roberto, por cuestiones de tiempo, no solo nos dejó una crisis de salud, sino también una crisis institucional. Nos ha dejado una crisis de salud, una crisis económica y una crisis política, ¿no? Que es bastante seria por los señales de autoritarismo que hay, de violación constante de la Constitución. Aquí hay delitos cometidos, Ernesto, ¿no? Que creo que en este sentido tanto la Fiscalía como la Sala de lo Constitucional deberían de ser más firmes. Yo creo que han hecho algo, ¿no? Pero esperaríamos que ante esta cometida frecuente de delitos puedan actuar como se debe. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo que nos hayas cedido parte de tu tiempo en cuarentena y conversar precisamente sobre tu punto de vista. Solo para aclaración así breve, ¿no les han consultado la participación para estar presentes en este comité fiscalizador de los 2.000 millones? De hacerles la propuesta, ¿van a participar como funde? No te sabría decir, depende si, por ejemplo, ya te dije en qué condiciones no, es decir, bajo las condiciones del mismo decreto, no. Y bajo la condición de que sea una instancia de Contraloría Social independiente, y con autoridad y con facultades. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Lástima que no tuvimos tiempo de ver todas las bandeadas que me van a caer por los troles, que ya está acostumbrado, y el sobresueldo y todo eso que siempre sacan, pero bueno, uno está aquí, tratando de decir hasta donde se pueda la verdad y tener un compromiso con la verdad, aunque le tiren todos los misiles que quieran. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Satisfecho de conocer tu punto de vista con relación a estos temas. Gracias, Ernesto, muy amable. Que hemos tratado. Muchísimas gracias. Bueno. Más adelante te veo por acá en el estudio. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.